Una purificación de proteínas es una serie de procesos que permite aislar un solo tipo de proteína de una mezcla compleja, es decir, retener la mayor cantidad de proteína funcional con el menor número de contaminantes. La purificación de proteínas es fundamental para la caracterización de la función, estructura e interacciones de la proteína de interés, por ejemplo, una enzima, un receptor celular o un anticuerpo. El material inicial es generalmente un tejido biológico o un cultivo microbiano. Hay varios pasos en el proceso de la purificación. Puede liberar a la proteína de la matriz que lo confina, separar a las partes proteica y no proteica de la mezcla y finalmente separar la proteína deseada de todas las demás. Mientras más simple sea la composición de proteínas en la membrana y más enriquecida esté la proteína a estudiar, mayores son las posibilidades de éxito en la purificación. El proceso de purificación de una proteína se da lugar mediante la obtención del extracto proteico, que es el aislamiento de una proteína, lo cual significa extraerla de la célula e incluirla en una solución. Para obtener el extracto proteico se debe romper la membrana celular. Sin embargo, muchas células requieren algún tipo de ruptura mecánica para liberar su contenido. Lisis de la célula. La mayoría de los procedimientos para lograr la lisis de las células se basa en alguna forma de aplastar o moler, seguida de una filtración o una centrifugación para retirar las partículas insolubles más grandes. Estabilización de proteínas. Una vez que se obtiene el extracto proteico, este se debe estabilizar, ya que existen ciertos factores que pueden dañarla de forma irreversible, los cuales son pH. Los componentes biológicos se disuelven en soluciones reguladoras eficaces, en el rango de pH en el cual los materiales son estables, ya que si no se hace de esta manera se puede causar su desnaturalización. Temperatura. La estabilidad térmica de las proteínas varía. Es por ello que la purificación de proteínas normalmente se lleva a cabo a temperaturas cercanas a 0 grados centígrados. Presencia de enzimas de degradación. Cuando los tejidos se destruyen para liberar la molécula de interés, se liberan también enzimas de degradación, las cuales pueden inhibirse si se ajusta el pH o temperatura. Adsorción a superficies. Muchas proteínas se desnaturalizan por contacto con la interfaz aire-agua o con las superficies de vidrio o plástico. Almacenamiento a largo plazo. Las soluciones de proteínas a menudo se almacenan bajo gas nitrógeno o argón o congeladas a menos 80 grados centígrados o menos 196 grados centígrados para evitar que se oxiden o entre material microbiano. La precipitación con sulfato de amonio es uno de los métodos más comúnmente utilizados para la purificación y fraccionamiento de proteínas, que se puede utilizar para separar proteínas al alterar su solubilidad en presencia de una alta concentración de sal. Este proceso sirve para remover contaminantes y concentrar la muestra, mediante el cambio de pH, incremento de la temperatura, adición de solventes, moléculas cargadas. El sulfato de amonio es especialmente útil como precipitante porque es altamente soluble, estabiliza la estructura de la proteína y tiene una densidad relativamente baja. Está fácilmente disponible y es relativamente económico. La solubilidad de las proteínas varía de acuerdo con la fuerza iónica de la solución, de acuerdo con la concentración de sal. A bajas concentraciones de iones, la solubilidad de las proteínas aumenta al aumentar la concentración de sal. A medida que aumenta la concentración de sal, la solubilidad de la proteína comienza a disminuir. A una fuerza iónica suficientemente alta, la proteína precipitará de la solución. Cuando los iones de amonio y sulfato están dentro de la solución acuosa, se sienten atraídos por las cargas opuestas en el compuesto que se está purificando. Esta atracción de cargas opuestas evita que las moléculas de agua interactúen con el compuesto que se está purificando, lo que lleva a la precipitación. A continuación de la precipitación de la proteína se lleva a cabo un proceso denominado diálisis. El mismo se realiza eliminando la sal o medio utilizado para la precipitación. Este proceso se realiza debido a que la sal puede interferir en los posteriores pasos de purificación y puede alterar las propiedades biológicas de la proteína. Primeramente tenemos que colocar la mezcla de proteínas a desalar dentro de una membrana de celofán. Se coloca dentro de una solución con 100 veces más volumen que en la bolsa, con poca sal y un amortiguador.
Se agita a 4 grados centígrados y después de varios cambios en la solución externa a la bolsa y varias horas, la proteína queda desalada. La cromatografía de intercambio iónico se usa comúnmente como un paso intermedio en un esquema de purificación de proteínas. Este proceso permite separar las proteínas en función de su carga neta de superficie, a través de interacciones electrostáticas que ocurren entre las proteínas y la fase estacionaria cargada. Existen dos tipos de cromatografía de intercambio iónico. El primero es el intercambio catiónico, donde las proteínas cargadas positivamente se unen a una fase estacionaria con carga negativa. El segundo es el intercambio aniónico, donde las proteínas con carga negativa se unen a una fase estacionaria cargada positivamente. Para llevar a cabo el proceso de cromatografía, primeramente es necesario saber identificar la carga neta de una proteína. Todas las proteínas exhiben una carga neta que depende de la composición aminoácidica de las mismas. Sin embargo, debido a que las proteínas intercambian iones hidrógeno con el solvente, la carga neta de una proteína va a estar influenciada por el pH del solvente en el que se encuentra disuelta. El punto isoeléctrico de una proteína es el pH en el cual la proteína no tiene carga neta. Por ello se dice que a un pH mayor al punto isoeléctrico, la proteína tendrá carga neta negativa, mientras que a un pH menor al punto isoeléctrico, la proteína tendrá una carga neta positiva. Procedimiento. En la cromatografía de intercambio iónico, la fase estacionaria primero es equilibrada con un buffer de baja fuerza iónica. Cuando el equilibrio se ha logrado, toda la fase estacionaria se encuentra asociada a iones complementarios. A continuación, la muestra proteica es sembrada sobre la fase estacionaria en el mismo buffer de baja fuerza iónica. Esta proteína unida se lava abundantemente con un buffer de alta fuerza iónica o en algunos casos un buffer de diferente pH. Posteriormente, los iones complementarios con el buffer de elusión interactúan con la fase estacionaria cargada, desplazando a la proteína unida. Y finalmente, se genera un cambio más drástico en el pH y la concentración salina, con el fin de remover las partículas que aún se encuentran unidas a los iones complementarios de la fase estacionaria.